Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la asignatura de matemáticas en el tema de construcción de gráfica de barras. Ya estamos en un nuevo mes, por lo tanto, el valor de este mes es la paz. Así que en el cuaderno me vas a escribir ahora, fecha y valor, que es la paz. Bien. Vamos a comenzar ya con el tema construcción de gráfica de barras. Los datos o cierto tipo de información se pueden representar mediante dibujos que reciben el nombre de gráficas. El día de hoy vamos a trabajar con la gráfica de barras porque hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay la de pastel, hay de con líneas, pero en este caso trabajaremos con barras, ¿sí? Se le conoce así porque hace referencia a que esta barra la caracteriza porque llevan rectángulos. Estos rectángulos se van a diferenciar dependiendo de su altura y dependiendo la variación que hay en cantidades de acuerdo con los datos que se vayan a trabajar, ¿sí? Las barras tienen el mismo ancho, lo único que van a cambiar es su altura. Se trazan dos líneas para poder realizar una gráfica de barras. El eje vertical y el eje horizontal. En cada uno de los ejes lleva una respectiva nombre, cantidad, entre otros datos que necesitas tú anexar en la gráfica. Por ejemplo, en la línea horizontal se dividen mediante palabras, mediante letras. Eso es dependiendo el caso que estés trabajando. Por ejemplo, letra A, B, C, D, E, sucesivamente. Palabras como nombres, por ejemplo, José, Juan, Carlos, Esteban, o de diferentes grupos que tú puedes ir colocando en el eje horizontal. Ahora, el eje vertical es donde debes de tener un poco más de cuidado porque corresponde a las cantidades dependiendo de el intervalo, ¿sí? Las cantidades tienen que ir en partes iguales. Por ejemplo, yo tengo que partir desde mi número 0 y a partir de eso ir como en una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, si comienzo con 2, voy a ir trabajando 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente, pero de 2 en 2. Si estoy trabajando con el número 3, parto desde el número 0 y comienzo 0, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente, ¿sí? El intervalo no puede ir en números desiguales. Por ejemplo, no puede ir 1, 5, 9, 14, porque no hay una secuencia, ¿sí? Tiene que ir en secuencia. Y esos son los ejes en el que se va a trazar la gráfica de barras. Bien, te voy a leer un caso. Y a partir de este caso, vamos a realizar una gráfica de barras, ¿sí? Escucha con atención. Te recuerdo que el caso lo tienes que copiar en el cuaderno y ponerle el título Construcción de gráfica de barras. Bien. Dice, en el salón de quinto grado se llevan a cabo las elecciones para elegir al jefe de grupo y se presentan los resultados de acuerdo al número de votos, ¿sí? Es una elección que se realizó para elegir a un jefe de grupo. Y ahora en la siguiente tabla te voy a presentar el nombre de los participantes y el número de votos que tuvo cada uno de ellos. Esta tablita también se copia en el cuaderno. Alumno, número de votos. Primer participante fue Oscar, que tuvo 10 votos. Siguiente fue Juan y obtuvo
5 votos. Después, Laura, que obtuvo 13 votos. Continúa Lupita y obtuvo 2 votos. Y por último, Raúl, que obtuvo 5 votos. Aquí te presento la tabla de variaciones, ¿sí? Puedes observar que cada alumno tuvo distinto número de votos. Oscar tuvo 10, Juan 5, Laura 13, Lupita 2 y Raúl 5. Ahora, a partir de esta tabla, vamos a elaborar nuestra gráfica de barras. Observa, te recuerdo que había que trazarse 2 ejes, el eje horizontal y el eje vertical. Y comenzamos a trazar. Horizontal, vertical. Y ahora sí, en el eje horizontal se van a poner los nombres de los estudiantes que participaron en la elección. Y recordamos que fue Oscar, Juan, Laura, Lupita y por último Raúl. Ya tenemos los nombres de los participantes en la elección. Esto va en el eje horizontal. Ahora vamos a determinar de cuánto en cuánto va a ir la variación de nuestro eje vertical, ¿sí? Recuerdo que tienen que ser números que representen la misma cantidad. Por ejemplo, si es de 2, la distancia que debe de haber de este número a otros va a ser de 2. 2, 4, 6, 8, 10. Si empiezan desde el número 0, ojo, entonces colocamos 0. Y como teníamos diferentes cantidades, por ejemplo, tenemos 10, 5, 13, 2 y 5. Tú puedes decidir de cuánto en cuánto vas a hacer y vas a dividir tu eje vertical. En este caso yo lo voy a dividir de 2 en 2. Observa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, y por último 14. ¿Observaste? Vamos de 2 en 2. Si hubiese ido de 1 en 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta representar la cantidad que nosotros tenemos en la tabla, ¿sí? Bien, ahora Oscar. ¿Cuántos votos tuvo Oscar? Tuvo 10 votos. Por lo tanto, mi barra va a partir de 0 a 10. Y aquí tenemos el resultado de Oscar. 10 votos. Luego fue Juan con 5 votos. Como podemos observar, aquí no está el número 5 como tal, pero nosotros podemos calcular dónde aproximadamente queda el número 5. En este caso queda entre el número 4 y el número 6, a la mitad se encuentra 5. Y ya tenemos el resultado de Juan. Si te das cuenta, lo único que está cambiando aquí son las alturas de los rectángulos, porque el ancho son los mismos, ¿sí? Aquí lo único que va a variar es la altura. Pasamos con Laura. Laura tuvo 13 votos y también aquí no tenemos un número 13.
Por lo tanto, calculamos dónde aproximadamente queda entre el número 12 y el número 14. Y trazamos. Tal vez a mí no me salga muy derechito, pero tú tienes tu regla en casita, así que con regla, por favor, de trazado. Ahora, Lupita tuvo 2 votos y hasta el momento es la que menos tuvo votos. Y por último, Raúl, que tuvo 5 votos. Que también, como ya te había explicado en el caso de Juan, no encontramos el 5, pero buscamos dónde aproximadamente se encuentra y está entre el 4 y el 6. Y listo. Ya construimos una gráfica de barras. Bien. Cada rectángulo tú lo puedes ir coloreando de un color diferente, ¿sí? Esto solamente es para distinguir las variaciones que hubo de una barra de otra, ¿sí? Así que tú lo puedes colorear. Bien. Ahora, en casa, me vas a trabajar el libro guía, la página 282 y 283, te dan un caso muy similar al que acabo de escribir y acabamos de resolver. Así que no creo que se te dificulte tanto el tema, espero que lo hayas comprendido y ya sabes, si tienes alguna duda puedes preguntarme. Gracias.